Cordial saludo, doctor Nelson. Mi nombre es Carilyn Ramírez Pérez, soy estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UPTC. La exposición que a continuación tengo para presentar se trata sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay que tener en cuenta que esta exposición se hizo en cuenta teniendo los textos presentes en la bibliografía y por ello la distribución entre métodos autocompositivos y heterocompositivos puede presentar sustanciales divergencias en relación con otros doctrinantes. Esta exposición tendrá dos ejes fundamentales que son los mecanismos autocompositivos y los mecanismos heterocompositivos, distribución que ha sido ampliamente aceptada por los doctrinantes. Los mecanismos autocompositivos son aquellos en los que ante la existencia de un conflicto son las mismas partes las que deciden llegar a un acuerdo. Estas partes están facultadas por la ley o por el empleo de figuras jurídicas que se hayan desarrollado por medio de doctrina. El arreglo directo es el más puro de todos los mecanismos autocompositivos, por cuanto en este solo las partes intentan llegar a algún acuerdo, pero no hay intervención de ninguna clase por parte de algún tercero. El siguiente es la transacción. Según este, las partes por mandato legal pueden solucionar sus conflictos y lo que va a generar es que se eviten procesos judiciales o de tipo arbitral. En la transacción surge a la vía jurídica un contrato que se vuelve obligatorio para las partes siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de existencia y validez que exija la ley. Las características es que es bilateral, consensual, oneroso, conmutativo, principal e intuito persona. Y los efectos es que hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y surte efecto entre las partes. El siguiente es el experticio. Por medio de esta elección, las partes acuerdan que por la naturaleza del conflicto la decisión pueda ser tomada por peritos expertos en la materia. Hay que tener en cuenta que el experticio es diferente al peritazgo, porque en el experticio la conclusión a la que llegue el perito será ley para las partes, mientras que en el peritazgo simplemente el juez lo toma como una valoración extra para poder tomar una decisión. El siguiente es la mediación. Este no está regulado en Colombia, pero sí tiene cabida en países anglosajones. La mediación se define como el procedimiento mediante el cual las partes, con la participación de un tercero, buscan llegar a un acuerdo para solucionar sus diferencias. Hay que tener en cuenta que el mediador es una persona imparcial y busca ayudar a las partes a negociar, pero no propone fórmulas de arreglo, sino que procura simplemente un mejor entendimiento. La mediación finaliza con la figura que opten las partes, puede ser renunciar a sus derechos, ir hacia un proceso judicial o terminar con un compromiso. La amigable composición es un mecanismo mediante el cual las partes nombran un amigable componedor quien determina la solución del conflicto que tiene fuerza vinculante para ellas, el Estado y las partes. Luego vamos a un mecanismo autocompositivo que es uno de los más importantes, la conciliación. Este es un mecanismo mediante el cual dos o más personas gestionan por sí mismos la solución a sus diferencias con ayuda de un conciliador tercero, neutral y calificado. Entonces, hay diversas discusiones sobre la conciliación, sobre todo en relación a la interpretación del artículo 116 de la Constitución Nacional. Esta establece que el conciliador administra justicia, sin embargo son realmente las partes y ello se sustenta en el hecho de llamarse método autocompositivo, pues ellas son las que determinan cuál va a ser la solución a su conflicto. Hay que tener en cuenta ciertas características del conciliador. El conciliador es neutral, no debe tener enemistad con ninguna de las partes y debe ser cualificado, siendo un abogado con reconocimiento en materia de conflicto y técnicas de conciliación. Cabe recordar que la conciliación solo puede cobijar asuntos susceptibles de transacción, desistimiento o donde la ley lo determine. Las audiencias de conciliación siempre terminan con la suscripción de un acta. Estas pueden ser de tres tipos. El primero es cuando las partes llegan a un acuerdo. Las generales de un acta es que se consignen antecedentes como la fecha, hora, el lugar, el nombre del conciliador, las normas legales que la sustentan y la parte que asistieron a la audiencia. En esta, la
cuando las partes llegan al acuerdo, se hace una manifestación expresa de asistir y realizar la conciliación sin ningún vicio del consentimiento. Se narran los hechos del conflicto hasta la actualidad, se enuncian los acuerdos y se finaliza con una manifestación de quedar a salvo. Luego hay una segunda hipótesis que puede ocurrir, que es el acta de imposibilidad. Esta acta se suscribe cuando las partes concluyan que no hay ánimo de conciliar. Aquí simplemente se escriben las generales del acta, que ya les había comentado que era, y solo se escribe que no se llegó a un acuerdo, pero no se explicita el desarrollo de la audiencia. Finalmente, hay un tercer tipo de acta, que es el acta de inasistencia, que es en el cual una de las partes no asiste a las dos citaciones y se ponen las generales del acta y la identificación de la persona que incumplió la cita. Luego vamos a hablar de las clases de conciliación. Estas son de dos tipos. La primera es la conciliación judicial, que es la que se desarrolla dentro de un proceso judicial y el juez sirve de conciliador. Y la conciliación extrajudicial. Esta es la que se realiza por fuera de un proceso judicial y puede clasificarse dependiendo de la autoridad que concilie. Así tenemos entonces a la conciliación extrajudicial institucional, que es la que se realiza en los centros de conciliación autorizados, la conciliación administrativa, que es cuando se realiza ante autoridades administrativas y éstas cumplan funciones conciliatorias, y la conciliación en equidad, que es cuando la realizan conciliadores en equidad. Bueno, pasando a los mecanismos heterocompositivos, hay que definirlos. Estos son aquellos en los cuales la solución está determinada por un tercero ajeno e independiente de las partes. En esos métodos se conserva la autonomía de las partes, aunque de forma más indirecta. El primero de ellos es la vía judicial, que es aquella en la cual la decisión final del conflicto se encuentra en manos de la rama judicial. Esta facultad la adquiere como causal de la delegación que hicieron los particulares al Estado para que éste tuviera el monopolio de la administración de justicia, y posteriormente el Estado que delega sus funciones a un particular, que es un juez. Finalmente, el trámite arbitral, donde el arbitramiento es un mecanismo heterocompositivo de carácter privado. Este se origina a través de un acuerdo entre dos o más personas y éstas se comprometen a someter a la decisión de particulares una determinada disputa. Hay que tener en cuenta que las decisiones arbitrales tienen carácter obligatorio, son ejecutables y hacen tránsito a cosa juzgada. La bibliografía. La Corte Constitucional, en sentencia T-466 de 2011, el libro de la conciliación y los mecanismos alternativos de solución de conflictos de Juan Pablo Cristancho Molano, y finalmente una tesis de la Universidad Javeriana, que es la introducción a los métodos alternativos de solución de controversias del señor Rafael Gamboa. Muchas gracias por su atención.